Lo único material, lo único que podemos palpar con nuestros ojos naturales es tu palabra. Por eso yo te pido, Señor, danos hambre y sed de tu palabra. Quebranta, Señor, esa frialdad nuestra hacia tu palabra. Haznos devoradores de tu palabra. Unge tu palabra. Unge tu mensajero, Señor, y háblanos en esta mañana. Te doy gracias. Abre el entendimiento de los hermanos que llegan a este chat, Señor. Y te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Javi, estás silenciado. Ahí sí ya. Ok. Bueno, Dios les bendiga. Qué gusto que estemos todos aquí el día de hoy dispuestos a recibir lo que el Señor tiene, dispuestos a ser ministrados por parte de Dios. El hecho de que cada uno se conecte muestra una intención en nuestro corazón, pero solamente el tener esa intención no es todo, amados. Eso hace parte, pero debe haber algo más, debe haber algo más. Y les comento esto porque he sentido de parte del Señor que el enemigo ha traído mucho engaño a través del tiempo. Y nosotros como sus hijos, como la iglesia del Señor, lamentablemente no entendemos cuáles son las artimañas que el enemigo ha traído. Y el día de hoy quiero que vamos a hacer algo, vamos a meditar en una palabra que el Señor, siento del Señor para compartir. Pero no solamente para que recibamos una palabra y esa palabra quede en nuestro corazón y ya, sino que podamos desarrollar un ejercicio con relación de ello, porque siento que debemos, como dice, le decía el apóstol a Timoteo, aviva pues el fuego, el don de Dios que está en ti. Y hay una tarea que nos corresponde a nosotros, ¿ya? Y esa tarea es disponernos a caminar en lo que el Señor nos ha dado. Entonces, creo que dentro de lo que el Señor el día de hoy trae para nosotros, hay algo también que debemos colocar en práctica, debemos colocar en ejercicio. Y yo preguntaba al Señor qué nombre tal vez podía darle, porque creo que los nombres ayudan como a entender y a tener claridad de lo que fácilmente el Señor quiere ministrar. Y sentí colocarle a esta reflexión, esta palabra que el Señor trae hoy, el entendimiento vivo de la palabra de Dios. Y vamos a estar meditando en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8. Y en Juan capítulo 8 pasa algo muy especial. Allí en Juan 8 sucede que estaba, ahí en Juan 8 estaba Jesús en el templo. Y como estaba Jesús en el templo, empezó a pasar varias circunstancias, empezó a pasar diferentes situaciones. Pero cuando Jesús estaba ahí en el templo, se encontraba con algunas personas en particular, y eran personas que conocían la ley de Dios. Y desde Juan capítulo 8, durante todos los versículos, empezamos a ver que el primer acontecimiento cuando Jesús estaba allí fue que llegó una mujer, ¿ya? Y lo que pasó es que estas personas, cuando llegó esta mujer, con el deseo de tentar a Jesús, le preguntaron qué iban a hacer, porque la ley decía que había que apedrearla. Pero estas personas luego fueron confrontadas directamente y
a lo último, cuando Jesús les preguntó que si alguno era libre de pecado, que lanzara la primera piedra, dice que desde el más mayor hasta el menor empezaron a salir. Y este capítulo 8 habla de diferentes momentos que Jesús vivió allí en el templo con personas que conocían la ley. Pero el hecho de conocer la ley no daba la garantía de lo que realmente Jesús anhelaba, y era que conocieran lo que realmente el Padre había determinado para aquel momento. Y lo que el Padre había determinado para aquel momento a través de Jesús es que la esencia de la vida de Dios estuviera en el corazón de ellos. Pero los fariseos y todos los que estaban allí en el templo no entendieron. No entendieron, y aún sus comportamientos eran carnales. Sus comportamientos eran comportamientos naturales. Y allá habían fariseos, habían doctos en el conocimiento de la ley, pero no en la vida que la misma ley desde un principio había sido impuesta por ella a través de Dios mismo. Y allí me nacen unas preguntas, amados, que creo que es importante que nos hagamos. Y porque es que yo he visto y me ha sucedido a mí muchas veces, y no sé si a ti te haya pasado, que sentimos muchas veces que Dios no nos habla. O no sé si tal vez han pensado o ha pasado en ustedes que leen la Biblia y no la entienden o no la viven. O no sé si tal vez también les puede pasar que a veces no tenemos entendimiento, no tenemos claridad, que estamos fácilmente expuestos y propensos a ser engañados. Somos propensos a ser desviados. O no sé si tal vez ustedes han pensado que empezamos algo y fácilmente lo abandonamos o lo soltamos. Y estas 4 reflexiones que yo me hacía, yo decía, Señor, yo he vivido en cada una de ellas. Hace poco hablaba con una persona que amo mucho y me decía, mira, yo escucho, me siento a escuchar las prédicas y yo estar atento y salgo igual porque no las entiendo. Hay otras personas que me dicen, mira, yo me coloco a leer la Biblia y no. Hay un estudio y eso me dejó aterradísimo. Y dice que el 33% de los cristianos evangélicos leen la Biblia constantemente y meditan en ella. El Salmo 1 nos motiva a que meditemos en la ley de Jehová, en la ley del Señor de día y de noche. Pero el meditarlo no solamente es poder tener el conocimiento, sino qué efecto puede tener ella dentro de mi vida. Y volviendo a lo que sucedió aquí en Juan capítulo 8, cuando Jesús estaba aquí con estos en el templo, con las personas que conocían la ley, en el versículo 31 empieza a suceder algo en especial. Y quiero que leamos allí, San Juan 8:31. Dice, todos estamos bien. Dijo en él, estaba hablando a un grupo de todas esas personas que estaban en el templo, a los que habían creído. Pero amados, quiero contarles que el simplemente creer no es el todo. El creer no es todo. Hace falta algo más. Y dice, repito, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira, amados, aquí hay dos perlas que anhelo que la atesoren. Las atesoren, las atesoren. Y como les decía, el propósito de hoy no solamente es que haya una enseñanza de la importancia de la ley de Dios, la importancia de la palabra, sino que el Espíritu Santo hoy despierte en cada uno un fervor por su ley, por su palabra. Y por eso les voy a recomendar algo, amado. Miren, cada vez que usted se acerque a la palabra de Dios, le recomiendo que tenga una Biblia física. Le recomiendo que tenga color, un lápiz, un lapicero. Te recomiendo que tenga un cuaderno. ¿Por qué? Porque lo que dice la palabra aquí, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire, quiero comentarles una dinámica de 4 puntos, de cómo hacer que la palabra se convierta en vida en nosotros. Cómo hacer que la palabra realmente penetre y se convierta realmente en un fruto continuo en nuestras vidas. Y una de las formas para que no suceda lo que estaba sucediendo en aquel momento con Jesús y esas personas que estaban allí con él, que eran conocedoras, eran creyentes, mas su vida no tenía el palpitar de la esencia del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Sus vidas no tenían esa esencia. Esos que estaban allí en el templo no fueron como los que se encontraba María en aquel momento, que estaba, ¿se acuerdan de aquella de Simeón? Que estaba ya clamando, anhelando, y pudieron discernir y entender y decir, este es Jesús, el esperado, el Mesías. Estos que estaban allí no, porque solamente entendían la letra. Y una forma, amados, de los 4 puntos que quiero que permanezcamos para poder nosotros que esa palabra que Dios nos da realmente transforme nuestras vidas, es que nosotros nos acerquemos a la palabra y cada vez que la leamos empezamos a subrayarla. A subrayar. ¿Y qué subrayamos? Vamos a empezar a subrayar aquellas palabras que nosotros sentimos que son como claves, aquellas palabras que son como si fueran verbos que nos demandan como una acción. Mira, la palabra de Dios, hay unas personas que dicen, no, yo no la rayo porque es santa. Eso es ser un religioso. Pero puedes empezar, cuando estés leyendo la palabra, hacerle preguntas a Dios. Hay 3 formas de leer la Biblia, una a largo, a mediano y a corto plazo. Pero cuando yo leí la estadística de que el 33%, y eso es irrazonable, de los cristianos leen la Biblia todos los días, meditan la palabra de Dios constantemente, yo digo, hay un problema muy grave. Y pregúntate, ¿qué tanto de la palabra de Dios permanece en tu corazón día a día? Porque aquí en el versículo 32 dice, si permanecéis, en el 31, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El permanecer. Pero mire que acá hay algo más importante que también dice el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Mire, hay una preocupación muy fuerte en este tiempo, porque hay mucho engaño que se está filtrando. Hace poco hablaba con la pastora y le decía, pastora, es necesario alertar a la iglesia para que se pueda acercar de la manera correcta a la palabra de Dios. Porque en este tiempo hay falsas filosofías, hay sentimientos humanos, hay culturas que van en contra de la esencia de la verdad que es Cristo por medio de su palabra viva. Sin perder lo que estamos aquí analizando en Juan 8, vamos un momentico
a Colosenses, pero no pierda allí Juan 8. Colosenses 2:8. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y uno constantemente ve que realmente a muchos de los creyentes, los que realmente lo mueve son sus pensamientos, son sus sentimientos, es una cultura, es lo que la sociedad le influencia, mas no es la palabra viva de Dios. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Engaño. Engaño. Y en este tiempo viene un engaño, es un engaño tan sutil, tan sutil, pero ¿sabe cómo llega el engaño y cómo se da el tema del engaño? Lo primero que mueve son nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros deseos, nuestros anhelos. Yo me acordaba algo que me pasó una vez con mi esposa. Y sucede que una vez con mi esposa íbamos a ir a la feria, ahí en Guacarí, pues feria del pueblo y todo eso, y yo contento para salir con mi esposa a salir a la feria y contenta, había guardado una plata porque íbamos para la feria. Y íbamos nosotros todos contentos y cuando yo veo una montonera de personas, me pareció como curioso esas personas que hacían en ese grupito de personas. Cuando me asomé, yo escuché a un señor que decía, encuentre la bolita, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y yo me coloco a mirar ahí y hay un señor con tres cositas y ¿dónde estaba la bolita? Y yo vi que la bolita estaba en una cajita, pero yo estaba afuera. Entonces llegó un señor y cogió un billete, en aquel momento una de las mayores denominaciones era el billete de 10,000 pesos y lo colocó allí. Y sí, el señor, el que estaba allí manejando eso de una, ¡ah, ganó! Y yo dije, uy, yo la había visto primero, pero yo no alcancé a apostar. Y dije, uy, tremendo. Eso estaba fácil, esto está bueno. Y entonces, y claro, de una le pagaron al señor. Y yo, pues, la plata que yo había ahorrado, dije, no, pues aquí nos multiplicamos y nos va súper bien en la feria. Entonces, ¿qué cogí yo? Entonces, me coloqué a mirar ahí la bolita. Y señor, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y plin. Entonces yo cogí, para empezar, 2,000 pesos. Y boom, gané. ¡Ay, eso está bueno! Y yo emocionado. Y entonces decía, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Entonces yo ya no quería 2,000, entonces yo empecé a meter 10,000 y perdí. Ya empecé a meter 20,000 y perdí. A lo último, el paseo que íbamos a tener en la feria se nos acabó porque en ese jueguito toda la plata se nos fue. Y yo quedé así, preocupado. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdí? Yo había visto dónde estaba la bolita, yo la había analizado, yo tenía claridad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Entonces me fui aburrido con mi esposa, dimos una vuelta en la feria y nos devolvimos para la casa. Pero con el tiempo regresamos a otra feria y me coloqué a mirar cómo era que manejaban el tema de la bolita. Y la persona que estaba al lado, que normalmente apostaba cuando llegaba uno que desconocía, era aliado de aquel que manejaba el tema. Y el tema era el tema de la manipulación. Y me empecé yo a quedar así aterrado, que yo había sido engañado por mi propia codicia, por mis propias sensaciones. Mis sentidos habían sido desviados. Y cuando la palabra que en Juan 8 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Amado, mira, acá hay dos aspectos vitales. Conocer la verdad es conocer el corazón de Jesús, conocer a Jesús. Y una de las formas que tenemos nosotros para conocer el corazón de Jesús es por medio de permanecer en su palabra. Porque su palabra es la que nos lleva a toda verdad, porque su palabra es verdad.
Y esa es una de las formas que todo engaño es desecho. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán y Eva? Dice la Biblia que les decía el apóstol, temo que nuestros sentidos sean desviados de la verdadera búsqueda de Dios, así como le pasó a Adán y a Eva. Y ellos tenían la palabra que Dios les había dicho, mira, ustedes de todo pueden tomar, pero menos del árbol. Y ellos habían escuchado, pero no permanecieron en lo que realmente el sentido que tenía Dios para la creación del hombre. Y ellos se dejaron desviar de su sentido y perdieron lo que Dios había deseado para sus vidas. Y aquí en Juan 8, el Señor nos da estas dos claves. Pero mira, amados, ¿se acuerdan que yo les decía que uno del propósito del día de hoy no era solamente que nuestro ser recibiera la importancia del meditar y de leer la palabra, sino que fuéramos nosotros también determinando una dinámica constante de cómo acercarnos a la palabra de Dios? Y una forma de acercarnos a la palabra de Dios es leerla diariamente, pero dentro de ella debo subrayarla, preguntarle a Dios. Y es un segundo punto vital. Porque muchas personas creen que la Biblia es un libro más. Y quiero decirte, perdón, que si a ti te ha pasado como a mí, que yo por mucho tiempo pensé que Dios no me hablaba, era porque no me acercaba de la manera correcta a su palabra. A su palabra. Y he podido identificar cada día, escúchame, amado, cada día, como el Señor viene a ministrar mi vida por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Y sigue diciendo allí Juan capítulo 8, versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Miren la connotación de las dos personas en las cuales Jesús está hablando allí. Estaba hablando de las creyentes, pero les dijo, mire, el hecho de que tú creas no es lo más importante. ¿Sabes quién es el que permanece en la casa? Dice, el hijo. ¿Y sabe qué pasa con el hijo? El hijo tiene el ADN del padre. El hijo entiende y tiene las características de la esencia del padre. Y a mí eso me coloca a reflexionar mucho. Y para mí ha sido una enseñanza muy especial el poder tener a mis hijos y estar cercano en todo el proceso de crianza, porque mi labor de trabajo me ha llevado a que yo permanezca en mi casa todos los días y he estado muy cerca de ellos y he podido realmente entender qué es ser un hijo. Y un hijo sabe cómo acercarse a papá. Un hijo no tiene protocolos. Un hijo sabe cómo realmente poder pedir perdón en el momento adecuado. Yo me quedo aterrado. Pero sigue diciendo allí en el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Y sabe por qué pasaba esto con este grupo de personas? Porque sus deseos, sus sentimientos estaban totalmente desviados de realmente la esencia que Dios tenía. Por eso la palabra no cabía en ellos, porque ellos, sus sentimientos, sus pensamientos estaban totalmente engañados y sus deseos estaban totalmente en otra parte. Dice el 38, yo hablo de lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que yo, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre.
Y aquí a partir del 39 en adelante viene algo muy especial. Y es, amados, de cómo realmente el engaño constantemente se filtra en nuestras vidas. Y aún creyendo nosotros que permanecemos en la verdad y permanecemos en el Señor. Hace poco me vi un documental y yo quedé sorprendido que el engaño es tan brutal en las vidas de las personas que las hace sentir, actuar y pensar de una manera que es irreal. El engaño es tan fuerte que hace que las personas piensen, sientan y actúen de una manera que no es real. Y eso sucede cuando nosotros realmente no conocemos la verdad que está en Cristo por medio de su palabra, en la esencia del corazón de Dios. Dice el 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Mira, hay personas que conocen la ley, pero no conocen el espíritu de la ley. No conocen el corazón de que formó la ley. Y eso le pasaba a estos hombres aquí. Y el 42, mire lo que dice. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente, oiga, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, me amaréis, me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Mira, esta es una esencia que debe estar en nosotros como hijos, como los que permanecemos en la casa. Le amamos, le amamos. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y eso me pareció fantástico cuando leí este versículo 44. Me acordaba del testimonio que nos daba Pipe la semana pasada, lo que le pasó en Estados Unidos. Esa gente quedó sorprendida, no de la doctrina, no de la enseñanza que llevó Pipe, sino de lo que el Espíritu pudo llevar a personas que llevaban muchos años conociendo la ley de Dios. Lo que realmente estaba por medio del amor, que era la esencia de Jesús. Y dice el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, porque no podéis escuchar mis palabras. Préstame atención, amados. ¿Recuerdan que ahorita yo les preguntaba que muchos se acercan a la palabra y realmente la palabra no genera un cambio en su corazón? Y sabe que es lo mismo que le pasaban a muchos que creían. Muchos que creían. Dice, ¿y por qué no entendéis el lenguaje que Jesús estaba hablando? ¿Sabe por qué no entendían? De porque no podéis escuchar mis palabras. Y las palabras de Dios no solamente están escritas como un libro de literatura. La palabra de Dios está escrita con su espíritu. Y por eso cuando yo me acerco a la palabra, yo les decía que debemos leerla y subrayarla. Y debemos generar preguntas y debemos escribirla. Pero después de hacer eso, podemos correr a un segundo punto. Y es ir a buscar a Dios. Dice, Señor, en aquel momento tú estabas hablando con aquella mujer que se acercó a tus pies y la iban a apedrear, Señor. Pero ¿por qué, Señor, estas personas fueron y se devolvieron y no la apedrearon? ¿Qué pasó con ellos, Señor? Señor, ¿qué quieres hablarme a mí? Espíritu Santo, ¿qué tienes para mí por medio de esta palabra?
Señor, permite que tu palabra traiga una transformación a mi vida. Señor, no quiero simplemente ser un lector, un oidor, mas no un hacedor. Quiero que tu palabra se convierta en vida. Y empiezas a orar, y a preguntarle a papito, y empieza a llegar algo que se llama la revelación, que solamente viene del corazón de Dios. Pero cuidado, no amemos la revelación, amemos el corazón de quien da la revelación. Porque cuando amamos la revelación, lamentablemente nos volvemos así como aquellos que estaban allí en el templo, conocedores, y no más. ¿Se acuerdan lo que decía el versículo anterior? Me amáis, me améis. Y el segundo punto es orar con la palabra, acercarme a Dios. Y algo más importante, vacéate. Porque se acuerdan, y mira que aquí vamos a meditar profundamente en el engaño. Nosotros muchas veces creemos que no la sabemos. Como dice la Biblia, somos sabios en nuestra propia prudencia. Pero cuando yo me vacío y le digo, Señor, realmente no sé, no entiendo, pero tu espíritu sí sabe, porque tus pensamientos son más altos, más profundos, más anchos. ¿Qué es lo que tienes de nuevo para mí hoy? El espíritu te empieza a mostrar tu pecado, empieza a mostrarte qué es lo que pasó en aquel momento con su palabra y qué es lo que tiene para ti hoy. Y ahí la palabra no es solamente un conocimiento de ley, sino que empieza a traer un entendimiento. Pero ojo, que el hecho que yo tenga un entendimiento, una revelación, no quiere decir que realmente eso trae una transformación. Porque se acuerdan lo que le pasó a Pedro le pasó lo mismo. Pedro, cuando estaba con Jesús, él preguntó Jesús a los discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Le dice Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Y le dice Jesús, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Recibió una revelación. Pero ¿sabe qué pasó a los segundos después? Jesús le dijo, venga, es necesario que yo vaya y muera. Y le dice Pedro, no, que no te pase eso, ¿cómo así, Jesús? No te acontezca. Y el mismo Pedro que había recibido anteriormente, unos minutos antes de esa revelación, a ese mismo le dijo Jesús, dice, te reprendo, Satanás, porque me eres tropiezo. Dice, ¿cómo así? El mismo Pedro, en la misma situación, en el mismo momento. ¿Cuál es la diferencia de uno acá? Que la revelación debe tener ese componente que es el amor y la esencia de ese regalo que nos dejó Jesús. Él dijo, no nos dejaré huérfanos, les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos guiará a toda verdad. Y allí, el Pedro que luego pudo encontrarse con el Espíritu Santo en el Pentecostés, no fue el mismo cuando Jesús le reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Pero por qué? Porque realmente él fue obediente y determinó hacer y permanecer en lo que el Señor le había dicho. Entonces, sigamos leyendo en el 44 y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a aquellos creyentes fariseos que estaban allí. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y quiero que preste mucha atención. Tus deseos, tus pensamientos, tus acciones provienen del corazón de Dios o provienen de las filosofías de este mundo, provienen de querer encajar en un grupo de personas, proviene realmente la aceptación de otras personas. Tus deseos provienen realmente de lo que me ha enseñado los deseos. Porque ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a eso? Realmente lo que yo pienso es lo que Dios ha dicho. Lo que yo pienso es la conforme de Dios. ¿Qué es lo que de dónde nacen mis deseos?
Viene de esta sociedad vana, caída. ¿De dónde realmente? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y recordemos, la verdad es la esencia, es Cristo y se evidencia por medio de su palabra. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿qué habla? Mentira. Dice, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire, en el documental que veía, sucede que citaron unas personas para que estuvieran en una muestra de catación de productos alimenticios. Y entonces habían 6 mesas, pero de entre las 6 mesas, en cada mesa habían 3 personas. Y había una persona, una sola persona, que era contratada para hacer ese experimento en aquel momento, ese experimento social con relación al engaño y la percepción de las personas de cómo se dejan engañar, de acuerdo a lo que piensan y sienten. Y sucede que empiezan a pasar el primer plato, todas las personas lo degustan, como les pareció rico, el segundo plato, y entonces la persona, la actriz que estaba allí, cuando le pasan el segundo plato, empiezan a decir, como que me cayó pesado, pero siguen degustando los platos. Y entonces ella se levanta como mareada y va al baño. Y las personas la ven que está mareada, va al baño, pero siguen degustando los otros platos. Y cuando regresa del baño, pues le colocaron unas pinticas como si fueran unas ronchitas, unas plaquitas, y se sienta. Y cuando empieza ella a rascarse, y empieza a decir a los que estaban ahí en la mesa, como que me cayó mal el alimento. El alimento todo estaba bien, todo estaba normal, todo estaba sano. Pero un experimento de cómo podía ser engañado, los sentidos podían ser engañados, cómo podía persuadirlos fácilmente. Y entonces el otro empezó a ver a ella que se estaba rascando y empezó a ver sus manchitas. Y entonces el que estaba allí también ya habían probado como 3 platos más y el otro empezó a rascarse. Y otra persona de otra mesa se levantó y dice, venga, ¿te pasa algo? Entonces, cuando la otra persona de la otra mesa le dice, ¿te pasa algo? La otra persona empezó a mirar, sí, estoy mareada, como que me cayó mal la comida. Y entonces ya empieza la sugestión mayor y empieza otro, uy, no, sí, a mí también. Y empieza el otro, uy, a mí también me pica. Y empieza a moverse esa sugestión y yo quedé así embarrada. Y eso fue un experimento social de cómo el engaño fácilmente se va adentrando a las personas. Y uno dice, la palabra nos está hablando de que existe un padre de mentira. Existe un engañador que desea que nuestro sentido, nuestro corazón, todo nuestro ser sea desviado de la verdadera adoración a Dios. Y él va a tratar de persuadirnos por todos los medios. ¿De qué te alimentas tú cada día? ¿Qué escuchas cada día? ¿Por qué el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre, dice, que de día y de noche medita en mi ley? ¿Por qué dice que bienaventurado? Porque dice que feliz. ¿Por qué? Porque allí el engaño fácilmente no entra. Porque nosotros somos sensibles y apercibidos cuando entendemos la palabra, cuando el Espíritu nos muestra lo que dice la palabra y entendemos los designios del futuro, lo que está pasando, lo que el Señor anhela. Mire, dice la Biblia aquí que el engañador es homicida desde el principio y él quiere venir a matar, a destruir, a dañar tu familia, tu vida. Pero Cristo viene para traer vida y vida en abundancia. Amados, tengamos mucho cuidado y acerquémonos de la manera correcta en la palabra. Les decía, lo primero que debo hacer es subrayar la palabra, debo leerla pausadamente, debo sacar un día diariamente, eso no lo puedo dejar para pasado mañana, dentro de 15 días, todos los días. Si lo puedo hacer 2 veces al día, mucho mejor. La recomendación que yo les doy, amados, es que tengamos una lectura a mediano plazo. ¿Cómo hace una lectura a mediano plazo?
Por lo menos yo hablaba hace un poco con un hermano y decía, mira, empieza a leer Timoteo. Entonces empiezo a leer Timoteo y me acerco a leer el primer capítulo de Timoteo. Y luego voy y consulto con Dios ahí mismo, cuando lo estoy leyendo, pausadamente, subrayando, tomando apuntes. Hablo con el Señor, le digo qué pensaba en aquel momento, qué quiero hablar a mi vida, qué quieren transformar. Y cuando el Señor traiga eso a mi vida, sencillamente, yo ya vuelvo a acercarme a la palabra, pero me acerco de una forma especial y es profundizando más. Pastora. Hay una pregunta, amados, que yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. Y es en realidad, y usted debe hacérsela. Esta madrugada también el Señor me indicaba algo muy profundo, ¿no? Porque hay un hermano nuestro, pastor, que está muy grave en la clínica. El presidente de los pastores de Buga está supremamente grave. Entonces, pues yo me sumé a la oración por él, pero de pronto el Señor me dijo lo siguiente: ¿no has considerado que yo quiero contestar la oración de mi siervo? Y yo dije, Señor, ¿qué pasa? Y yo le dije, Señor, te lo suplico, dale una segunda oportunidad a tu siervo. Y el Señor me dijo, Él no me ha pedido eso a mí. Y yo me quedé meditando en eso. Luego llamé a otro pastor y me dijo, sí, es verdad, pastora, él ya se despidió, él no quiere más seguir. Pero meditando en eso yo pensaba, qué poderoso es delante de Dios lo que yo quiero. Lo que yo quiero es muy importante, ¿saben? Y la pregunta es, ¿qué tanto quieres tú conocer a Dios a través de la palabra? ¿Y qué tanto quieres tú en realidad obedecer a Dios? ¿Sí? ¿Para qué leemos la Biblia? Porque yo les digo, yo lo sé, yo no necesito irme a sus casas o a la casa de algunos para saber, porque yo sé, siempre ha sido así. Como tengo tanta dificultad para visitar, no me gusta visitar, no soy pastora exactamente, pero tengo la responsabilidad del rebaño, la llevo en mi corazón, esa responsabilidad. Dios me muestra cosas muchas veces y los que viven más cerca de mí saben que es verdad, que yo hay veces les digo, esta persona está en este pecado, búscala. Y van y preciso lo que el Espíritu me ha mostrado, sin visitar, sin que nadie me haya dicho que es que vino y vio o es que le contaron. Pero yo sé, hermanos, por el Espíritu, que muchos de ustedes no leen la palabra y que leen un versiculito y ya, quedaron satisfechos. Entonces lo que tú tienes que preguntarte es, ¿qué tanto tú anhelas conocer a Dios? Porque la palabra la leemos es para conocer a Dios, ¿sí? Y el gran engaño que viene sobre la tierra vendrá por eso. La palabra dice en Juan 16, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Juan 16:1. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Sí? Es decir, podemos aún hasta llegar a matar a los hermanos, creyendo que es de Dios, ¿no? Y harán esto, dice el 3, porque no conocen al Padre ni a mí. Pero indudablemente, como decía ahorita Javi, cuando lee la palabra de Juan 8, que dice, conoceréis la verdad. Cuando dice conocer la verdad, está queriendo decirnos, deben conocer a Cristo, porque Él fue el que dijo de sí mismo que era la verdad. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Y para conocer al Señor hay que conocer su palabra. Y conociéndolo a Él es que podremos discernir. Porque hay muchos que conocen versículos. De hecho, yo he tenido que lidiar con personas que siempre tienen algún versículo para latigarlo a uno, o para juzgar, o para juzgarse, o para ganar una discusión. Por lo regular, toda discusión es una estupidez. ¿Sí? Y muchas veces sacan esos versículos para ganar esa discusión, cuando los versículos no son para discutir asuntos, sino para obedecerlos. ¿Sí? Y por eso dice también la palabra allí en Hechos capítulo 5, y estoy interviniendo porque había convenido con Javi que íbamos entre los dos a enseñar la palabra. Dice en el Hechos 5:25, dice, pero viniendo uno les dijo esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo. Resulta que los habían metido en la guandoca por andar predicando la palabra, ¿sí? Y enseñaban y enseñan al pueblo. Era una queja. Oiga, los que metieron a la cárcel se salieron y andan enseñando esa doctrina. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. El pueblo tenía hambre y sed de Dios. Eran los gobernantes los que no tenían hambre. Y dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y la pregunta es, ¿estamos llenando a Buga, estamos llenando a Cali, estamos llenando a las ciudades de nuestra doctrina? ¿Estamos llenando a Miami de nuestra doctrina? La respuesta es no. Y no lo estamos haciendo porque nosotros mismos no tenemos doctrina. Y no tenemos doctrina porque nosotros nos hemos conformado como iglesia con los sueños y las visiones. Yo tuve un sueño, yo tuve una visión. Ya paren eso, hermanos. No más. Digan, yo tengo una palabra. Porque tus sueños aún pueden ser un engaño para tu vida. Yo también tengo sueños y visiones. Y yo no tengo nada contra los sueños y visiones. Tengo mucho cuando tenés sueños y visiones sin palabra que sustente lo que Dios te está hablando. Y dice allí en el 27, sigo en Hechos 5, en el 28 dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Sigue otra etapa, hermanos, la etapa de llenar las ciudades con la doctrina. Y Dios está esperando que ustedes lo hagan. Pero eso, ¿cómo va a pasar si ni siquiera tu propia vida está llena de la doctrina? Por eso cada vez las ciudades están más podridas, hay más asesinatos, más locura, más desvarío. Porque el pueblo está desviado, porque no hay quien hable. ¿Y cómo va el pueblo que no conoce a Dios si ustedes que conocen a Dios no toman la palabra para regarla por la ciudad? Porque ni siquiera está regada en las familias. Y luego dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colocándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice, somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La palabra, escúchame, la medida de tu obediencia a la palabra es la medida de la llenura del Espíritu Santo que tú requieres. La pregunta es, ¿quién está pidiendo por la llenura del Espíritu Santo? Porque voy a volverlo a leer.
Y nosotros somos testigos en el verso 32, suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Obedecen qué? La doctrina, la palabra. Yo puedo, los que sufren de religiosidad son los que no obedecen la doctrina para sí mismos. Y los religiosos son los que cogen la doctrina para darle Biblia a otros, pero ellos no están en nada. Y es tiempo, hermanos, de que la palabra se vuelva un motivo de obediencia. Y mire, a veces son cosas tan pequeñas. Resulta que en estos días estábamos con Javier, que en este viaje aquí a Buga pasamos bastante tiempo juntos los dos, conversando, bueno, mirando, pensando la iglesia, pensando las cosas del Señor, pero siempre estamos en casa y están allí los niños y empezó David a querérseme comer mis achiras. Las achiras son caras, un paquete vale 8,000, 11,000 pesos y yo me desvivo por las achiras, sobre todo si son de esas ramos que son mantecuditas y deliciosas. Y empezó David a llorar a gritos y yo le dije a Javier, me da mucha pena, pero estas achiras llevo 2 días salvándolas de las garras de Isaac para que ahora vengan a caer en las garras de David. No las voy a dar porque son mis achiras. Yo las compré en Pereira, no las consigo y son mis achiras. Cuando vino esa palabra que dice, y al que te pide, dale. Le dije, bueno, no habiendo más, hermano, destapemos las achiritas. Ahí murieron. Y entonces yo pensé que nomás David iba a pedir achirita. Y ahí llegó Joel, y Joel dice, yo también, yo también. Y llega Isaac y dice, yo también, yo también. Y llegaron las fauces devoradoras de Isaac, Joel y David, y me dejaron sin las achiras, hermanos. Pero es que la palabra dice, al que te pide, dale. ¿Y por qué estamos fallando? No, que es que esta persona me hirió. Sí, pues si te hirió, la palabra dice, perdona. Si tú quieres que tu Padre que está en los cielos te perdone a ti. La palabra habla de negarse a sí mismos. La palabra dice, ama a tus enemigos. Tantas cosas dice la palabra. La palabra dice, no debáis a nadie nada, sino el amor, y seguimos endeudados. La palabra dice, mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria. Y seguimos preocupados porque nos vamos a quedar sin trabajo. La palabra dice, yo os meteré en mi tabernáculo en el día del mal, y estamos paniqueados por el COVID. O sea que en el fondo la palabra no es vida. Ese es el problema nuestro, todos nuestros problemas. La palabra dice, no os neguéis el uno al otro. Y la mujer le dice al marido, yo no quiero estar con usted en la cama. La palabra dice, no forniquéis, y fornicamos. La palabra dice, ama a tus enemigos, y nosotros los odiamos. Tantas cosas, hermanos, tantas cosas. Toda la palabra está llena, ¿sí?, de cosas que nosotros no queremos obedecer. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra. Y nosotros insultamos, desamamos a nuestros padres. No los honramos, no los cuidamos, no les llevamos un regalo. Porque decimos, ¿y por qué le voy a dar si él a mí no me ha dado nada? Es que no es porque te den, es porque tú obedeces la palabra. Es que mi papá me hirió, pues si te hirió, perdónalo. Porque tú tienes que honrarlo, bendecirle a tus padres, a tu papá, a tu mamá, bendecirlos, buscarlos, darles en vez de pedirles. Pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia es débil y la iglesia fácilmente es engañada. Engañada. La palabra dice orad sin cesar y nosotros no oramos. Nuestra oración es débil. Pasamos frente al Señor 10 minutos y ya nos damos por orados. Ahí le mandé un libro que quiero que lean, del finado Leonard Ravenhill.
Qué librazo. Qué librazo. Anoche ya voy por la página 31 porque lo he leído despacio y lo he releído, degustando ese pan extraordinariamente fresco, aunque él murió en los años 60. Y ayer decía, habrá un hombre o una mujer que sean capaces de pasar a solas con Dios un tiempo solo con pan y agua, buscando a Dios. Pero ¿quién busca a Dios? Pocos. Todos oramos, pero ¿qué tanto oramos? Todos leemos la palabra, pero ¿qué tanto la obedecemos? ¿Qué tanto la leemos? ¿Qué tanto la escudriñamos? ¿Qué tanto buscamos? ¿Qué tanto decimos, Señor, voy a orar con el libro de los Salmos? ¿Qué riqueza hay en ese libro? ¡Qué delicia! Y por eso somos llevados por nuestras emociones. Ay, es que estoy tan desanimado. Ay, es que estoy tan deprimido. Ay, es que estoy tan aquí. Es que este no me quiere. Es que mi marido no me quiere. Es que ¿dónde está mi esposo? Es que ¿por qué no me caso? Es que porque un poco de cosas, hermanos. Como que no hemos entendido el tiempo en que estamos. Un tiempo de urgencia, donde se acabó el tiempo y nosotros estamos malgastando el tiempo. Donde está acabándose el periodo de la gracia para que podamos ver y oír y no la estamos aprovechando. Como decía ahorita Pablo en el ayuno, me diste dones y me fui al mundo a gastarlos mal, en lo que no edifica. Dios está dando un tiempo. La palabra dice, haced discípulos, id y haced discípulos y enseñarles todo lo que yo os he enseñado. Bautizadlos en mi nombre y enseñadles. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Dónde están tus hijos espirituales? Hay una generación estéril. Ni siquiera quieren tener hijos naturales porque no lo ven como un pecado. Porque se nos ha olvidado que es pecado. La palabra dice, bendito el hombre que ha llenado su aljaba de hijos. Pero los inconversos que van a la iglesia dicen, yo no quiero tener hijos. ¿Para qué? Y luego decimos que somos convertidos. No, 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 no. Convertido es el que ha cogido la palabra para vivirla. Ese es el convertido. El que se desvive por la palabra, porque es la palabra de su Dios, porque quiere conocer a su Dios a través de la palabra. Necesitamos convertirnos. Yo también. Yo también. Necesitamos convertirnos. Necesitamos convertirnos, hermanos. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos volver al Espíritu, volver a la palabra, volver al fundamento. Necesitamos volvernos a Dios. Todo lo que nos falla es porque tenemos cosas que no se ajustan al Señor. Porque nuestro corazón no quiere morir a nuestros propios deseos. No queremos morir para entregarnos a Él. No queremos hacernos, la palabra dice que somos uno con Él en su sufrimiento. Dice, hemos sido bautizados en su muerte. Pero ¿quién quiere hoy día ser bautizado en su muerte? Nadie. Porque peleamos hasta porque se nos toman el yogur. Y armamos una pelotoronona en la casa porque no me miraste, porque hoy no me hablaste, porque no me contaste para dónde ibas. ¿Por qué no me dijiste que almorzaste? ¿Por qué no me hablaste hoy? Y un poco de cosas, hermanos, que no son dignas de un pueblo santo. Es necesario un cambio. Es necesario un cambio. Es necesario que nuestros hijos vean padres y madres que viven en santidad, apartados, rendidos, dominados por una pasión sobrenatural por Dios. Pero la pregunta ¿es eso lo que ven nuestros hijos? Yo creo que no. Lo que nuestros hijos ven es padres tibios, que a veces sí y a veces no. Que hacen altar familiar, a veces sí y a veces no. Que leen la palabra, a veces sí y a veces no. Eso es lo que son nuestros hogares.
Y nosotros, por eso les digo, necesitamos, hermanos, convertirnos. Necesitamos una conversión, porque ¿sabe qué? Del fuego nuestro tomarán nuestros hijos. Por eso allí en la palabra que daba Javi, el Señor les decía, ustedes son de su padre el diablo. Eso es duro. Y eran guardadores de la ley. Se la sabían de memoria, pero no la vivían. Se la sabían de memoria, pero no buscaban allí la voluntad de Dios, porque el que busca la voluntad de Dios necesariamente se encuentra con su espíritu. Necesariamente. No hay otra opción. Pero ¿por qué buscamos la palabra? ¿Para ser más eruditos? No sirve para nada, hermanos. No sirve para nada la erudición. No es la erudición lo que Dios busca. Es que un versículo sea vida en ti. Es que ya dejes de regodearte en tus propios deseos. ¿Por qué vienen tentaciones tan fuertes? Porque estamos tan vivos cuando el Señor nos llama a morir. Eso es todo. ¿Y saben qué, amados míos? Lo principal, de las cosas principales en la doctrina, es la cruz. Y la vivimos a diario. La vive Javier, ¿sí? Con dos escandalosos que no lo dejan ni dormirse una siesta. Con una mujer y una hija que caraquean al lado de él. Yo he estado allá y yo digo, este pobre, ¿cómo hará? Pero él se escabulle para buscar al Señor y para orar y para buscar en la palabra. No es el ambiente lo que nos impide, es nuestro deseo puesto en lo que no debe ser. Porque como inicié, termino. Es muy importante lo que desees. ¿Verdaderamente tú deseas a Cristo? ¿Verdaderamente tú deseas la palabra porque deseas la voluntad de Dios? ¿Verdaderamente deseas que te sea revelada su voluntad porque lo quieres obedecer? Eso es todo. Tenemos que cambiar. No puede ser que a las 7 de la mañana usted esté bajo las cobijas. No puede ser que a las 6 de la mañana usted todavía esté durmiendo. No puede ser que a las 5 de la mañana usted no esté de rodillas o los que ya no nos podemos arrodillar sentados, orando y buscando la palabra. Diario, hermanos. Diario. No puede ser que usted todavía no tenga una Biblia física. No puede ser que usted nunca le haya dado por comprarse un comentario bíblico para estudiarla. No puede ser eso. Porque de nada vale su espiritualidad si usted no la complementa, sabiendo lo que usted tiene que obedecer, y lo que usted tiene que obedecer está en la palabra. Y la palabra es el retrato escrito de su Dios, al que se le conoce por la palabra y por el espíritu. No puede desligar la vida del espíritu de la vida de la palabra, ni la vida de la palabra sin la vida del espíritu. No funciona. No puedes decir me soñé, cuando ni siquiera te sabes un versículo de memoria, ni lo vives. Ya paren, porque eso no es más. Dios me ha dado una promesa, hermanos, y yo la creo. Y me ha dicho, derramaré mi Espíritu Santo sobre esta generación y lo verás. Y me dijo, tus discípulos serán como la flor que se llama diente de león. Yo soplaré y ellos irán a las naciones a donde tú no alcanzarás a ir, porque el tiempo no te dará, pero ellos irán a donde tú no alcances a ir, me dijo el Señor. Y esta mañana me daba la palabra, no faltará el espíritu de tu boca, ni el espíritu de sus hijos, de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos. Y yo los considero a ustedes mis hijos y me considero madre de esta casa. Así que esa promesa es para todos. Pero también sé, hermanos, por las lágrimas que he derramado, que muchas personas a mi lado han muerto sin ver lo que Dios les prometió
porque no escogieron la voluntad de Dios. Esa es una realidad. Esa es una de mis heridas que tengo marcadas en mi corazón, que nunca se irá de mí esa herida. Siempre llevo una cicatriz que me recuerda que las promesas dadas pueden no cumplirse cuando la persona no las acoge para sí, cuando la persona se resiste a obedecer, cuando la persona no desea de corazón la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios para esa persona sea llena de abundancia. Yo lo he visto, lo he vivido, lo he llorado, lo he sufrido y no quiero que eso les pase a ustedes, sencillamente porque depende de ustedes que esta obediencia a la palabra traiga, como dice allí, una llenura del Espíritu Santo. Porque para el tiempo que viene, hermanos, solo pasaremos este tiempo con la llenura del Espíritu Santo. Pero vuelvo y leo y le pido en su casa a usted, subraye ese versículo. Y también dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La llenura que viene del Espíritu será para los que le obedecen. Y te voy a decir, Dios nos probará. Muchas veces por años obedecemos sin ver nada. No vemos sino juicio, crítica, que nos juzgan, que nos levantan falso testimonio, que nos dicen, ay, es que ella, es que ella, es que aquí, es que allá. Y nosotros parece que decimos, no tenemos argumentos para contrarrestar la manera como nos maldicen. Pero llega un momento en que Dios dice, ahora te la voy a soltar porque llevas años obedeciéndome. Entonces no obedecemos por lo que recibamos a cambio. Obedecemos porque amamos al Señor. Por eso. Eso quería compartir, Javi. No sé si quieras completar o si quieres que oremos. Oremos, pastora. Ora, pastora. Padre, Ore. Padre, gracias, Señor. Padre, yo te pido que esta generación no se pierda, Señor. Padre, que alcancen a ver lo que tú tienes preparado para ellos. Trae un despertar hacia tu palabra. Trae un despertar hacia tu presencia. Trae un despertar. Yo oro y pongo mis manos, Señor, sobre esta Grey, Padre, sobre estos hijos, para que se despierten, sean despertados sus espíritus, sean despertados ahora por el poder de Dios, sean despertados hacia la palabra, sean despertados hacia el espíritu, sean despertados hacia tu presencia, sean despertados hacia el servicio. Señor, que no haya más esterilidad en esta casa. Señor, así como algunos se resisten a tener hijos físicos, dale, Señor, un redarguir al respecto. También te pido, Señor, quita, bendito Dios, toda esterilidad espiritual que les hace recibir, ser el centro de ellos mismos sin querer tener discípulos a los cuales darles lo que están recibiendo. Señor, llévalos a predicar, pero sobre todo llévalos, Señor, a gemir por los que se pierden, a gemir por los que mueren. Señor, dales, Espíritu Santo, esto, dales una unción sobrenatural para orar, para compadecerse por aquellos que no te conocen, para compadecerse por sus familias, para compadecerse por sus hijos, para compadecerse, Señor, y poder hablar, Padre, poder hacer discípulos, sus propios hermanitos, sus propios hijos, Señor, los tienen allí para discipularlos, Señor, pero no los ven. Yo te pido, abre sus ojos, Señor, abre sus ojos para que hagan discípulos, abre sus ojos para que tengan compasión de todos estos que se pierden, Señor.
Dales intercesión, dales oración, dales un buscar la palabra, Señor. Padre, compasión. Padre, que no puedan pasar el día, Señor, que amanezca y te busquen, que busquen, Señor, la madrugada para buscarte, para inquirir, Señor, delante de tu presencia. Abre la palabra, sus entendimientos y sus entendimientos a la palabra. Y yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oremos, Javi, ¿sí? nosotros estamos transmitiendo por YouTube. No. Perfecto, sigue. Vamos a orar y cada uno pídale perdón al Señor si tal vez ha menospreciado su palabra, si la ha tenido por poco, si no se ha acercado a ella con el deseo, el anhelo que el Señor ha deseado. Dile al Señor que tal vez has sido engañado y has pensado que tú no vas a ser un religioso. Padre, hoy, papito, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos tenido por poco tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos sido tan ingenuos, Dios, y nos hemos dejado, Señor, llevar, Señor, por nuestros pensamientos, nuestros deseos, y nos hemos dejado engañar, Señor, que es tu palabra la que nos sostiene, nos enseña, nos guía. Perdónanos, Señor, por no dedicar tiempo para ti, por no perseverar en ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces solamente nos acercamos para recibir, Señor, de lo que tú tienes por medio de otros, pero no te buscamos a ti, que eres la fuente. Perdónanos porque solamente vamos a pedirte, Señor, pero no a ser movidos, reargullidos, transformados. Perdónanos, Señor. Perdónanos, papá. Perdónanos, Señor. Te suplicamos, mi Rey, que por favor tengas compasión de nosotros. Y enséñanos y ayúdanos, oh Dios, por favor, a permanecer en tu palabra, a ser verdaderamente tus discípulos, a desearte a ti, bendito Rey, a anhelarte a ti. Señor, no podemos, pero te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Hoy nos negamos, Señor, a nosotros mismos, Señor. Hoy, Señor, nos negamos, Señor, a nuestra pereza. Hoy nos negamos, Señor, a nuestra comodidad. Aún, Señor, aquellos preceptos, Señor, de no tener. Hoy, Señor, nos negamos, Señor, y anhelamos, Señor, hacer tu voluntad. Te anhelamos a ti. Anhelamos, Señor, esa fuente de agua viva. Anhelamos beber de ti. Anhelamos beber de ti. Anhelamos estar cerca de tu corazón. Te queremos a ti, Señor. Amén. Te queremos a ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, yo quiero orar, Señor, en este día por todos aquellos que entregaron, Señor,